Buenos días, Álvaro. Buenos días, Carlos. ¿Qué es lo que le vamos a explicar hoy a los niños de quinto y sexto de educación primaria? Tachín, tachán, las figuras planas. ¿Y eso es difícil? Eso está tirado porque se viene viendo desde segundo y tercero. Ven, vamos a ver de qué vamos a hablar. Los polígonos regulares y los no regulares. Eso me suena a mí. Me suena a mí, tiene que ver con la semirrecta, la recta, los segmentos, todas esas cositas tienen que ver. Los triángulos. Uy, eso se ve desde primero primaria. Sí, y la clasificación de triángulos desde segundo. Los cuadriláteros. La circunferencia y el círculo. Estos niños saben todos montar bicicleta. Sí, porque lo que da vuelta es la rueda. Digo yo que se sabrán lo que es un círculo y la circunferencia. ¿Y qué es el perímetro y la longitud de una circunferencia? Y lo más importante, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Las figuras planas para qué nos sirven? Pues mira, nos puede servir para muchas cosas, pero sobre todo para identificar qué es lo que hay a nuestro alrededor. Y ahora estamos viendo ahí una señal de tráfico. ¿Qué es eso, Carlos? Un espejo. Un espejo. La señal de stop. Que tiene muchos lados. La veremos adelante a ver cómo se llama. Oh, un anillo. Eso para los que están enamorados. Una rueda. Para los que les gustan las motos. Y los que hacen el caballito. Un espejo en forma de triángulo. Bueno, vamos a ver qué es todo esto de las figuras planas. Vamos a empezar por los polígonos. Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada, es decir, no puede entrar nada porque está cerrado, y por su interior. Así que, por ejemplo, el espejo que hemos visto antes, el triangular y este que hay ahí, serían polígonos. Los polígonos tienen varios elementos. Los lados, los vértices, las diagonales y los ángulos interiores, claro, porque también podemos encontrar ángulos exteriores, según cómo midamos con el transportador de ángulos. Según el número de lados que tengan estas líneas poligonales, estos polígonos, pues se pueden clasificar en tatachín. Si tiene 3 lados, triángulo. Si tiene 4, cuadrilátero. No cuadrado, cuadrilátero. Ojo. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6, hexágono. Si tiene 7, heptágono. Si tiene 8, octógono. Si tiene 9, eneágono. Y si tiene 10, decágono. Ojito al acento. Ojito a las H. ¿Qué es un polígono regular? ¿O cuándo podemos identificar un polígono regular? Pues muy fácil. Pues cuando un polígono es regular significa que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales entre sí. Entonces, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, todos estos polígonos que hemos visto anteriormente, ¿serían regulares? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque todos la medida de cada uno de los lados y la medida de cada uno de sus ángulos son iguales. ¿Y cómo podríamos comprobar eso, Álvaro? Para medir la medida de uno de sus lados podemos utilizar una regla y comprobarlo. Y para la medida de cada uno de sus ángulos, ¿qué podríamos utilizar, Carlos? El transportador de ángulos. Dos instrumentos en los que nosotros hemos trabajado aquí en clase y sabéis manejarlo. Así que
¡Ánimo! Los triángulos son polígonos de 3 lados. Y vamos a encontrar varias clasificaciones. Una atendiendo a sus lados, que ya conocéis. Equilátero es el triángulo que tiene 3 lados iguales. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y el lado que sobra pues desigual, no mide lo mismo. El triángulo escaleno. Este está chupado, no tiene ningún lado igual. Totalmente irregular. ¿Cómo podemos clasificar los triángulos según su ángulo? Chupado también, se ve desde tercero. Según sus ángulos, muy fácil. El acutángulo viene de ángulos agudos, tiene 3 ángulos agudos. El rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, el que mide 90 grados. Y por último, el obtusángulo. Si tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo. Con que tenga uno es suficiente. Vamos a detenernos un poquito más en el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene 2 lados, bueno, y otro más, porque por eso es un triángulo. Pero ahora vamos a aprender que los 2 lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, como una película que había que se llamaba Cateta Babor, que se rodó en San Fernando con mi amigo Alfredo Landa, y el otro lado se llama hipotenusa. Curiosamente, el lado que se llama hipotenusa es el que mide más en dicho triángulo. Y ahí podemos verlo. Vamos a detenernos en ver la clasificación de los cuadriláteros. Como hemos dicho anteriormente, los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados. Pueden ser paralelogramos o no paralelogramos. ¿Y cómo vamos a saber esto? Muy sencillo. Nos tendremos que fijar en algo tan fácil como son sus lados, si son paralelos o no. Y vamos a encontrar que los que son paralelogramos tienen los lados paralelos, 2 a 2. Encontramos el cuadrado, cuyos lados y ángulos son iguales, el rectángulo, cuyos lados son iguales 2 a 2, este sería igual que este y este otro igual que este de la derecha, y cuyos ángulos son todos iguales. Tenemos el rombo a continuación, donde tiene los lados, todos los tienes iguales, pero cuidado porque los ángulos los tienes iguales 2 a 2. Ahí vemos los rojitos, ¿vale? Y los amarillitos, que corresponden a sus diagonales. Y por último tenemos el romboide, donde tienen los lados y sus ángulos iguales 2 a 2. Ahí podéis ver los colores, cómo nos ayudan a identificarlo. Los no paralelogramos. Encontramos que los no paralelogramos tienen 2 lados paralelos o ninguno. Aquí vamos a encontrar los trapecios y los trapezoides. Los trapecios son aquellos paralelogramos, o mejor dicho, los que no lo son, que tienen 2 lados paralelos. Y los trapezoides son aquellos que no tienen ningún lado paralelo. La circunferencia. ¿Qué elementos podemos encontrar en una circunferencia y qué es? Porque no podéis olvidar que os lo confundís con el círculo. Una circunferencia es una línea curva cerrada y plana, donde todos sus puntos de esta curva están a la misma distancia del centro. ¿Qué elemento podemos encontrar en una circunferencia, Carlos? El centro, chupao, porque es donde vamos a pinchar con el compás para poder dibujarla.
Y es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos que hemos dibujado con el compás, es decir, con la circunferencia. El diámetro, ¿qué es el diámetro? Chupao, porque en una rueda ustedes veis los radios, ¿verdad? Y la suma de dos radios, de un punto a otro, pasando por el centro, se le llama diámetro. Por eso ponemos ahí que el diámetro mide el doble que el radio, pues sería la suma de dos radios. El radio es un segmento que va a unir cualquier punto de la circunferencia con el centro. Y por último, todavía queda algo, la cuerda, que es el segmento trazado entre dos puntos cualquiera de la circunferencia, ojo, sin pasar por el centro, cuidadito, chicos. El arco es la parte de una circunferencia comprendida entre dos puntos de ella. Y por último tenemos la semicircunferencia. ¿Sabéis que semi significa la mitad? Pues semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Si nos ha quedado muy claro, no hay problema. Podéis rebobinar este vídeo y fijaros en los colores de cada uno de los elementos para comprobar cómo se dibujan. Ahora veremos el círculo y sus elementos. Los elementos del círculo son exactamente los mismos que los de la circunferencia, con la diferencia que en un círculo tiene toda la parte interior plana. No podemos pasar nada por dentro del círculo, a diferencia que la circunferencia. Otra cosa muy interesante es el perímetro. ¿Qué es el perímetro, Álvaro? Es el contorno de una figura plana. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, chupao. Se suman todas las medidas de cada uno de los lados. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo calcularíamos el perímetro de un cuadrado que tiene de lado 4 centímetros? Lo primero que podríamos hacer es dibujarlo, colocar en cada lado lo que miden y a continuación, como hemos aprendido que el perímetro es la suma de las longitudes de sus lados, pues tan sencillo como sumar 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros. Y esto, como todos nosotros sabemos sumar muy bien, nos va a salir 16 centímetros. La respuesta correcta sería 16 centímetros de perímetro. Otro ejemplo, Álvaro. El perímetro de un hexágono que ha dibujado Alberto mide 42 centímetros. ¿Cuánto mide uno de esos lados del hexágono? Sabiendo que el hexágono es un polígono regular. Pues como todos sabemos, un hexágono tiene 6 lados. Si Alberto ha dibujado un hexágono cuyo perímetro es 42 centímetros, como tenemos la suma total de todos sus lados, que es 42, vamos a dividirlo entre los lados que tiene un hexágono, que son 6. 42 entre 6, 7. La respuesta correcta sería: cada lado del hexágono mide 7 centímetros de longitud. Si la figura es el círculo, su perímetro se va a llamar circunferencia y habría que calcular la longitud, o sea, lo que mide la circunferencia. Para eso lo que vamos a utilizar es una fórmula, que es la que vemos aquí, que es L de longitud igual a 2pi, ahora veremos que es pi, por R, que es igual a pi por diámetro. ¿Por qué? Porque si 2 radios es lo mismo que un diámetro, porque dijimos que el diámetro era igual al doble de la longitud del radio. Pi es un numerito que siempre tiene la misma cantidad, 3,14. ¿Y de dónde sale este numerito? Es el cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.
Y siempre va a ser la misma cantidad. Esta cantidad o número se llama número pi. Se lee pi y su valor es 3,14. Bueno, y colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Esperamos que os sirva para que aprendáis y que nos preguntéis todas las dudas. Venga, hasta luego y gracias.